ante todo las gracias a la asociación y a los compañeros, que hablamos poco, pero cada 3 meses al menos hablamos, y quiero dar las gracias por adelantado. Yo voy a presentar un poco, como ha dicho Rafa, los conceptos un poco teóricos, ¿no? Pues de manera muy corta, que después luego se desarrollarán a lo largo del curso, y que creemos que son conceptos para hacer un peritaje o afrontar un peritaje de propiedad intelectual, tenerlos claros, y después Rafa, como bien ha dicho, también explicará pues ya casos concretos o cómo se aplica cómo se pueden hacer los peritajes de propiedad intelectual en casos o en situaciones concretas. Ante todo, creo que ahora, en estos tiempos, está cobrando bastante importancia un poco resaltar la diferencia que hay entre lo que decimos nosotros en el sistema de propiedad intelectual y lo que se llama pues, el copyright. Básicamente, la diferencia es que uno es el sistema angloamericano, ¿no?, de la Commonwealth, y el otro es el sistema continental de Europa continental. Las diferencias un poco son bastantes, y hoy en día ha cobrado bastante importancia porque cada vez grandes corporaciones están dando más servicios y estas corporaciones tienen sede, por ejemplo, en Estados Unidos o en menor en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos. Entonces afrontan afrontan la propiedad intelectual diferente, o sea, los derechos de autor, estrictamente. La diferencia entre uno y el otro es que el copyright, el sistema angloamericano, ya lo veremos luego, pero casi no da valor a los derechos morales, a que una persona sea el autor. Esto al sistema copyright le da igual. Se centra bastante en la manera de explotarlos, de ganar dinero, en otras palabras. Mientras que la propiedad intelectual pone mucha importancia a lo que son los derechos morales. O sea, el autor pues es el creador de la obra, y esto es el primer párrafo, está clarísimo. Que también ya lo explicaré luego, pero se verá que en la propiedad intelectual no está tan claro en el copyright, pues una persona es autor de la obra por el simple hecho de hacerla, no se debe registrar en ningún sitio. Tú, por el hecho de crear una creación intelectual, pues ya eres el autor, y no tienes que registrarlo ni nada, ya eres el autor por defecto. Básicamente, el sistema angloamericano, para no tener problemas con el sistema continental, pues se adherió bastante más tarde lo que se llama el convenio de Berna, que es la madre un poco de todo, ¿no? El porqué de todo, de las directrices, define las directrices de lo que luego será la propiedad intelectual. Pero hemos de tener en cuenta que en la ley de copyright también hay bastantes aspectos que nosotros le llamaríamos marcas, patentes, que nosotros funcionamos diferente en este sentido a nivel de europeo. Entonces, bueno, a veces entramos en conflicto. Primero afrontaremos un poco, pues, un tema importante, yo creo, a la hora de afrontar el peritaje, es tener claro qué tipo de licencias hay. Hay diferentes preguntas que te pueden hacer cuando pues, nos llaman para nuestros servicios, y hemos de tener claro qué tipo de licencias hay. Hay licencias que se llaman copyright, no confundir con el copyright angloamericano, porque no tiene nada que ver, está un poco mal dicho, pero se entiende que el copyright es pues, que todos los derechos son reservados, es decir, es la propia ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual dice que por el mero hecho de crear una obra yo soy el autor y yo tengo en exclusividad todos los derechos. Yo soy el único que puede decir qué derecho puede ceder y qué derecho no puede ceder. ¿Vale? Y por defecto, al crear una obra, el autor tiene todos los derechos reservados. Pero hay diferentes, dependiendo de que el autor quiera, y más hoy en día, pues que la difusión por internet, ya hace muchos años, pero redes sociales, etcétera, etcétera, muchas veces lo que se pretende el autor es difundir su creación para darse publicidad, etcétera, etcétera, pues puede ceder unos derechos individuales, que luego veremos cuáles son. Entonces tenemos este abanico, que es muy amplio, que son las licencias copyleft y copycenter. Luego explicaré qué es la diferencia un poco por encima. Y después hay pues todo lo que ningún derecho está reservado, que es lo que se llama el dominio público. Aquellas obras que la autoría ya ha pasado los 70 años, pues entran en el dominio público. Un ejemplo
que sale en el curso es, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, que es una obra de Oscar Wilde que está en dominio público. Ahora ya no lo tiene el derecho de explotación es de nadie. La obra en sí. La diferencia entre copyleft y copycenter: copyleft para mí es, yo creo, bastante más conocido que el copycenter. Copyleft es lo que conocemos como, pues bueno, el autor cede algunos derechos, pero las obras derivadas que se generen de la obra original tienen que, como mínimo, mantener los mismos derechos. Serían, por ejemplo, las licencias GPL y todo más o menos, del software, el formato libre y todo esto. Yo puedo modificar un programa con licencia libre, pero siempre en la obra derivada tiene que estar con esta misma licencia, la original. El copycenter un poco ya es la libertad ya total. Yo puedo coger una obra que me dé permiso para hacer una obra derivada, y encima de la obra derivada la puedo licenciar con todos los derechos reservados. Lo puedo pasar a privativo sin ningún problema. Este ejemplo para mí es bastante menos conocido, pero son todo tipo de licencias BSDs, los sistemas operativos tipo BSDs y todo, se basan en este tipo de ceder el derecho de, por ejemplo, de obra derivada, y encima la obra derivada se puede licenciar en cualquiera de las modalidades. No hace falta decir que aquí se incrementa el nivel de restricción en cuanto a lo que el autor cede o no, y que también aquí hay el amplio abanico de unas licencias que también son muy conocidas por su facilidad y su difusión, que son las Creative Commons. Creative Commons no son una licencia, son 6 licencias que también cubren a su manera todo este abanico rosa. Con la excepción que no son las mejores licencias para el código fuente, el programario, ¿vale? Para esto hay las GPLs y todo, pero para una foto, si tú quieres publicitar una foto y cedes el derecho de comunicación pública, pues las Creative Commons son una manera muy fácil de que quede claro a terceras personas el uso que pueden hacer de esa fotografía. Otra manera de, la ley define diferentes tipologías de obra. Hoy en día también, pues, como todo es tan fácil compartirlo todo en la red y todo, pues hay bastantes obras que podrían ser obras de colaboración, que es todo el mundo colaborando por igual. La obra compuesta, que son muchos autores aportando pues su trocito de arena. Y después la obra colectiva, que se hace entre todos, pero siempre hay, digamos, pues un líder, ¿no? Pues una persona que es el autor de la obra, pero que se ha nutrido del conocimiento de muchas personas para hacerlo. Esto a nivel, ya digo, de libro, de fotografía, de creación, de obra creativa, de obra intelectual general, ¿vale? No solo para programas ni fotos, etcétera, etcétera. Esto pues se genera una nube de obras que son de autor múltiple. Esto, toda la ley también, pues bueno, un trozo de la ley pues define qué es cada cosa para, si nos afrontamos en un peritaje, pues saber de qué licencia tiene el material y quién es el autor. Si es un autor pues, de obra colectiva, de obra compuesta. Esto lo hemos tenido muy claro cuando nos piden, pues nos hacen preguntas sobre pues, si hay plagio, por ejemplo, o no hay plagio. Para mí, dentro de la propiedad intelectual, eso que decía al principio, la ley de propiedad intelectual, la propiedad intelectual continental, para ella es muy importante los derechos morales, son irrenunciables. Yo por el hecho de hacer una obra no puedo renunciar a su autoría, soy yo, para bien y para mal, para bien y para mal. Y esto, la propiedad intelectual pues, europea continental le da muchísima importancia. Los derechos que interesan más en la sociedad son los derechos pues, patrimoniales, y aquí no lo pone, pero los derechos también de explotación, que sería lo mismo que los patrimoniales, pero alargados para los derechos afines. Como veis, la ley pues, define diferentes derechos, ¿no? El derecho de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación. Estos derechos están definidos y entonces hemos un poco pues, de
de identificar la tecnología hoy en día. Si, por ejemplo, poner un ejemplo, quiero publicar, veo una foto de una página web que me gusta, la bajo y la pongo en mi página web. Tenemos que decidir si esto es una comunicación pública o no, porque si lo es, estamos infringiendo la ley. Porque si no, el autor original no nos ha dado derecho, no nos ha cedido el derecho a la comunicación pública, pues aquí tendremos un problema. Y lo mismo por diferentes derechos de transformación, de reproducción y de distribución. Como digo, está por ver cómo decidimos si, por ejemplo, publicar una fotografía en una página web se podría definir como una comunicación pública. Después, perdón, hay los derechos afines, que son los derechos de todas las entidades de gestión de derechos de autor. Hay muchas en España, algunas más populares por la prensa que han tenido, otras menos, etcétera, etcétera, pero son aquellas entidades de gestión pues, que gestionan en nombre del autor sus derechos, porque el autor así lo ha decidido. Y después los derechos sui generis son bastante importantes tenerlos en cuenta. Creo que también son 3 artículos de hecho de la ley, pero es muy importante, porque son todas aquellas, por ejemplo, base de datos. El ejemplo más claro son el ejemplo y el único ejemplo. Los derechos sui generis están basados en las bases de datos. Nosotros compramos un programa, pero perdemos mucho tiempo en introducir todo el contenido de la base de datos. Este tiempo que perdemos como empresa, como profesionales, está amparado por lo que se llama los derechos sui generis. Solo el contenido, no la estructura de la base de datos. La estructura de la base de datos pues estará, si estamos en un programa, por ejemplo, será un derecho patrimonial, pero el contenido que hay en ella sí que nosotros nos podemos defender delante de un plagio, por ejemplo, de una copia, porque tenemos lo que se llaman los derechos sui generis. Eso es bastante importante, sobre todo para aquellas empresas de, por ejemplo, que resumen la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Pues es muy importante porque son gente que está trabajando mucho sobre los datos, etcétera, etcétera, y es importante que tengan un poco de cobertura legal, que no pueda venir nadie y les pueda plagiar el material. Como he dicho antes, hemos de tener claro que la propiedad intelectual, yo soy el autor de una obra por el mero hecho de hacerla, no tengo que registrar nada, a diferencia de la propiedad industrial. Pero va muy bien, si hay registros de propiedad intelectual, pues tener nuestra obra registrada. Es un plus adicional para después, si hay problemas de plagios y todo, tener un documento que así lo acredite. Pero no es obligatorio. Es decir, si no se tiene registrada la propiedad intelectual en estos 3 registros, no quiere decir que tú no seas el autor, tú lo eres. Claramente, más a más. Hay 3 registros que son... Bueno, hay 3 registros. El SafeCred es una iniciativa de hace, me parece, 2 o 3 años, de Zaragoza, me parece. Son una gente que, para mí, la idea es bastante brillante. Bueno, hicieron un registro que se basa en... Es un registro público, podéis registrarlo vía internet muy cómodamente, muy transparente, y cuando registres la obra te dan un documento que me parece que definen la timestamp, ¿no? Y la huella digital. Ese documento tiene esta huella digital y se ha creado a partir de esta obra, ¿no? Entonces es una prueba tecnológica que puede servir mundialmente. Aquí yo creo que es su idea para mí bastante brillante. Si tú tienes el litigio en otro país, esto es una prueba que te dan ellos técnica. No lo puede rebatir en principio nadie. Es una prueba técnica. Por contra, es una iniciativa privada. Esto te lo está dando una entidad privada. Si no queremos, otra opción sería el registro oficial de la propiedad intelectual, que depende del ministerio. Aquí no juega la prueba técnica, sino que juega la prueba funcionarial. Yo digo que esto es así porque soy funcionario, es lo que hace el ministerio. Es el registro más popular, pero también hemos de tener claro que solo es válido en principio en el ámbito estatal nuestro. Fuera ya veríamos qué pasaría. Se ha de tener claro esto, porque claro, el funcionario es estatal. Y después hay el depósito notarial, que básicamente es ir delante de un notario y que él pues, haga el depósito conforme
nosotros decimos que esta obra es nuestra, en ese día y en esa hora, a partir, perdón, de ese día y de esa hora. Estas tres maneras de registrar una obra pues pueden ser útiles o muy útiles delante de un peritaje, porque es una prueba más añadida que tenemos para decir que nosotros creamos la obra mucho antes que la otra persona en caso, por ejemplo, de plagio. Un poco es lo que hemos dicho antes, las licencias de las más restrictivas, que es propiamente la misma ley. Yo tengo como autor todos los derechos. Las más permisivas, que es, pues yo cedo el derecho de comunicación pública, porque me interesa que la gente haga difusión de mi fotografía de internet, o de transformación, etcétera, etcétera. Y después, como ya os digo, es el dominio público. Yo, si soy autor, creo una obra y solo puedo renunciar a los derechos patrimoniales, pero la autoría siempre será mía, insisto. Es decir, el retrato de Dorian Gray está en el dominio público, pero el autor sigue siendo Oscar Wilde. No puedo yo sacarlo y poner mi ley en la ruta, porque la autoría es irrenunciable, es el derecho moral. De todas estas combinaciones, se ve que hay muchísimas licencias, pues para gustos, colores, ¿no? Es decir, hay un montón de licencias que se debe tener claro pues qué derecho se ha cedido o qué derecho no se ha cedido cuando se evalúa, por ejemplo, un plagio. La obra original, ¿qué decía la licencia de la obra original? Porque puede que no sea un plagio, puede que se permitió. Y creo que a partir de aquí, no sé si... Termina esto y Vale. Entonces, un poco ya pues, para introducir un poco lo que os explicará Rafa, pues hemos de tener en cuenta que todo lo que os he explicado de los derechos de autor, así un poco con ideas básicas y muchos flashes, pues se tiene que aplicar en toda la tecnología que hay hoy en día, en la red, ¿no? En la red, en la red y en la red ahora que está deslocalizada totalmente, que ya no controlamos nada, en el desarrollo del software. Estos también son a veces casos de plagio de propiedad intelectual que se pueden dar, y lo que os decía antes, en la base de datos. Pensad que hay empresas que han invertido realmente un montón de tiempo en introducir datos en una base de datos, y de alguna manera tienen que estar protegidos delante pues, posibles copias pues no autorizadas. Y entonces los derechos de autor se tienen que aplicar pues, a cada una de estas situaciones tecnológicas que hoy en día existen y están al orden del día. Y ahora doy paso a...